tener este estudio. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que es acerca de la oración. Hemos estado viendo preguntas cruciales, la primera acerca de Jesús, la segunda acerca de la Biblia, y hoy la pregunta de este estudio que vamos a comenzar se llama: ¿puede la oración cambiar las cosas? ¿Sirve de algo orar? Y esto está basado en la serie de R.C. Sproul. Él escribió esta serie de libros y él ya partió en los brazos del Señor, creo que el año pasado, ya está de avanzada edad. Y es un hombre que vivió en Estados Unidos y usado por el Señor para escribir muchos textos y también libros que ayudan a comprender mejor las Escrituras. Y justamente vamos a comenzar con el capítulo 1, que es el lugar de la oración. ¿Qué lugar debe tener la oración en el cristiano? La oración cultiva la obediencia, porque cuando oramos ponemos nuestro corazón en la adecuada disposición mental para desear obedecer a Dios. ¿Nosotros conocemos la palabra? Sí. ¿Pero qué es lo que nos manda el Señor? O sea, ¿conocemos la palabra? Sí, pero la debemos obedecer. No solamente conocerla, no solamente saberla como información, sino que la debemos obedecer. Y cuando oramos, ya estamos obedeciendo porque la Biblia nos dice que debemos orar. Y lo segundo que se produce es que nos dispone para orar. Nos dispone para actuar. Nos dispone para realmente hacer lo que Dios quiere para nosotros. No es lo mismo, hermanos, que usted, por ejemplo, se prepare para hablar con una persona, quizás haga un boceto, ponga los puntos importantes, ya esto le voy a decir porque es muy importante esto, que no se me olvide. No es lo mismo que usted lo haga así, a que incluya la oración. Porque habiendo orado cambian las cosas y aparte le ayuda a usted a que el Señor haga su voluntad y no la de uno. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que a veces uno tiene todo preparado y al final no sucede nada de eso. Pero si usted oró, sucede mucho mejor que lo que usted planeó. Incluso uno dice, y si me responde esto, le voy a responder esto otro, y así, le tenemos todo listo, y resulta que no sucedió nada de eso y fue mejor. Porque quizás la otra persona vino con una disposición de decir, perdón, me equivoqué. Y que quizás nos dejó sin armas. Entonces, lo mejor es orar. Incluso puede ser el caso contrario, que usted tenga que pedir perdón porque es difícil. Y no es bueno justificarse. Simplemente uno debe reconocer que se equivocó, pero es difícil. ¿Pero cómo lo podemos lograr? Orando. La oración es vital en la vida del cristiano. Un cristiano se destaca por dos cosas. Primero, ora y también lee la Biblia. Entonces, esas cosas nosotros las debemos conjugar siempre, no debemos olvidarnos. Alguien podría orar sin ser cristiano. Hay gente que puede decir una oración, se sabe el Padre Nuestro, se sabe otras oraciones católicas, o incluso la puede leer. Usted pone ahí en el buscador de internet oraciones y la puede leer, y la puede recitar, se la puede aprender de memoria y hacerlo. Y hay personas que son farsantes dentro de las iglesias que se creen cristianos, o se dicen ser cristianos, pero buscan otro objetivo y perfectamente oran, perfectamente leen la Biblia, pero es otro el objetivo. ¿Se acuerda de una historia que yo conté en una predicación acerca de una iglesia en Alemania cuando estaba el régimen nazi, donde un pastor tuvo por todos estos años a dos líderes que eran su mano derecha y le ayudaban y todo, y en el momento que cayó este régimen, esos hermanos desaparecieron hasta que los pudo encontrar y ellos eran agentes secretos del gobierno para vigilarlo y estaban ahí. Y ellos oraban, predicaban la palabra, estaban cada domingo ahí escuchando el sermón y era para ver que él no predicara algo en contra de su líder. Entonces, un ser humano es capaz de falsificarse y fingir una oración. Entonces, alguien podría orar sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar.
si usted es un cristiano verdadero, no puede dejar de orar. Si usted deja de orar, ya no es cristiano, podríamos decirlo. Tiene que orar. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La oración es hablar con Dios, comunicarnos con Dios, dirigir nuestras palabras a Dios. Y el hecho de que Dios nos dio un espíritu de cercanía con Dios, porque dice que clamamos, nuestro espíritu se une al espíritu del Señor. ¿Y qué es lo que hace innatamente? Clama hacia el Padre y le dice Abba, que es una expresión de cercanía hacia el Padre. No habemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La oración, usted sabe, puede ser de distintas maneras, puede ser gratitud, alabanza, y aquí dice clamor. ¿Qué quiere decir clamor? Cuando estamos en problemas decimos, Padre, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y eso tenemos el permiso para hacerlo? Sí, porque tenemos ese espíritu de adopción que nos dio el privilegio de pasar a ser parte de la familia de Dios. Entonces es algo innato. No debería provocarnos aburrimiento la oración, no debería provocarnos, no, pero sí lo hace. Y ahora lo vamos a ver por qué. Usted no es el único que sufre eso, hermano. La oración privada. Esta oración es la que hacemos cuando estamos solos. Puede ser en nuestra habitación, en un lugar donde solo estamos nosotros, o cuando la susurramos. Puede ser que está lleno de gente, pero usted susurra una oración. Y usted sabe que es entre usted y Dios. Las personas que están a su lado no lo escuchan. Lo hacemos con la certeza de que solo existe un diálogo entre nosotros y Dios, que no hay personas oyéndonos. La oración pública es la que hacemos a viva voz. Incluso, hermanos, si usted está en su habitación y está orando fuerte, ya quizás no podría hacer una oración privada porque puede ser que sus hijos, sus familiares la oigan y escuchen lo que usted está diciendo. Y puede ser una persona edificada o también afectada porque obviamente que en la oración privada debemos ser honestos con el Señor. Y a veces no es bueno que los demás escuchen lo que estamos diciendo al Señor porque es para el Señor, no para las otras personas. Y Dios desea que seamos honestos, que seamos sinceros con Él. Yo cuando peco le digo, Señor, hice esto, dije esto a esta persona, y yo lo hago en mi soledad y no lo hago gritando porque si no, lo que hizo el hermano. Es peor, ¿cierto? Y nos falta, hermano, es que en vez de estar orando en el momento de oración que está haciendo, escuchando las oraciones de los demás, para decir amén. La hacemos con la certeza de que solo existe un diálogo entre nosotros y Dios. La oración privada es difícil de realizar por un motivo falso. Uno puede predicar por motivos falsos, realizar actividades cristianas por motivos falsos, hacer buenas obras por motivos falsos. Sin embargo, es altamente improbable que alguien se comunique privadamente con Dios por un motivo inapropiado. ¿Se da cuenta? Es muy difícil que alguien le hable a Dios en privado por algo que no corresponde, para engañar a alguien. ¿A quién? Si está entre él y Dios. Por lo tanto, la persona cuando ora privadamente es el momento que más sinceridad y honestidad vamos a tener delante del Señor. Por eso es importante pasar tiempo con Él. Por eso es importante estar a solas con el Señor. Y no necesariamente en un lugar en específico podemos arreglarnos de alguna manera para estar en un momento solos con el Señor. ¿Cuáles son los motivos falsos? Aparentar ser un cristiano, mostrarnos como alguien mejor, mostrarnos de alguna manera como más espirituales. Porque las oraciones públicas que se hacen en el altar o por alguien, uno la debe hacer bien porque las van a escuchar todos, personas que no conocen al Señor. Pero la oración privada debe ser una oración sincera y quizás no con palabras tan rebuscadas, sino también como si fuera un amigo cercano. Porque así el Señor nos está escuchando. Y no es necesario, hermano, repetir una y otra vez
tantas cosas, sino que realmente entregarnos a la oración. Por lo tanto, la oración privada, ¿qué es lo que hace? Nos aleja de los motivos inapropiados. Orar es un privilegio y un deber. En cierto sentido, la oración no es natural en nosotros, es lo que yo le decía. Como seres humanos, no es natural que nosotros naturalmente nos pongamos a orar, Señor, tú eres bueno. Aunque fuimos creados para relacionarnos con Dios, los efectos de la caída nos han dejado a la mayoría de nosotros perezosos e indiferentes respecto de algo tan importante como la oración. Recordemos que el pecado resiste al espíritu. La carne, nuestra naturaleza, resiste al espíritu. Por eso nos da flojera orar. Por eso pasamos días, semanas, meses sin haber orado. O lo poco que oramos es para dar las gracias por los alimentos, y si es que nos acordamos. O cuando venimos a la iglesia porque nos obligan a orar. Y ni eso, porque yo como estoy arriba, veo que mucha gente en el momento de oración está mirando así. Entonces esa persona no ora nunca, ni siquiera acá. Ni siquiera ora en la iglesia. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa persona? Nada. ¿Se va al infierno? No. Esa persona está condenada. No. Esa persona, alguien debería decirle, ora. Aunque de arriba se dice, oremos. Pero no es que esté nosotros diciendo, ya, este no ora, este no, sino que simplemente uno está orando, está en la oración y uno mira y uno obviamente ve a las personas. A no ser que esté orando mentalmente, pero no es necesario, si aquí es el lugar para hacerlo. Si quiere ore mentalmente en su casa, en el metro, en la micro, no sé. Pero este lugar es para orar. Entonces, ¿por qué no oramos aquí, donde debiera? Pero nuestra naturaleza nos impide orar con libertad porque el cuerpo natural se resiste a las disciplinas espirituales. No lo vamos a hacer de forma natural. No es que nos levantamos así como, tengo ganas de orar. No. Generalmente nos levantamos con ganas de comer, de hacer otras cosas, pero no de orar. La palabra del Señor en Romanos 8, 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? No oramos bien. Nuestra debilidad debemos reconocer que no oramos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y es lo que hace el Señor, hermosea nuestra oración, que podríamos decir que es bastante mala. Y nosotros decimos, pero mi oración es hermosa, pero delante de Dios que es perfecto. Si no, el Espíritu no tendría ese trabajo de hermosearla y llevarla a la voluntad de Dios. Está bien, una cosa es orar y otra cosa es por qué oramos. Y ahí dice, oramos porque pedimos mal, dice, no sabemos pedir como conviene. Como se ha enseñado, oramos, Señor, dame un trabajo en esta empresa, en este puesto. No, debemos decir, Señor, dame un lugar donde tú quieres que yo esté y donde en ese lugar yo me pueda desarrollar. Y así, que sea la voluntad del Señor. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero esto no nos debe dar una actitud de descanso, decir, así, justo no oré, pero el Espíritu menos mal que está haciendo su trabajo. No, porque dice que intercede por nosotros, porque también nosotros debemos pedir. Porque conforme dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña nuestro corazón sabe si queremos o no queremos orar. Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, que es ayudarnos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos una gran ayuda y por eso, hermanos, a pesar, y esto yo lo reconozco, muchas veces he estado sin orar y aún así Dios me bendice. Yo creo que usted también lo ha experimentado, como que uno dice, de alguna manera el Señor nos sigue bendiciendo sin haber orado lo suficiente o sin haberlo buscado, y simplemente es porque el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros.
y no debemos minimizar el poder y la obra del Espíritu Santo. Porque el Padre nos ama, Jesucristo nos ama, Jesucristo hizo su obra poderosa, pero no nos olvidemos del Espíritu Santo, que es una obra poderosa, maravillosa. La oración y el Espíritu Santo. A partir del texto de Romanos que acabamos de leer, que Él intercede por nosotros, podemos creer que si oramos de forma incorrecta, el Espíritu Santo corrige los errores en nuestras oraciones antes de llevarlas ante el Padre. Qué bueno. Sino que tremenda vergüenza, porque a veces oramos puras cosas que no tienen nada que ver. Porque el versículo 27 dice que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Imagínense que hay gente que ora por el mal de otros. Obviamente esa oración no es, ni siquiera llega al techo, podríamos decir. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a llevar eso al Padre? Señor, que haga alguna maldición. No. O que, Señor, bendíceme en esto y en este negocio y algo fraudulento. ¿Usted cree que el Señor lo va? El Señor le va a decir, arrepiéntete, deja de hacer eso. No lo hagas más. O cuando nos estamos quedando dormidos y estamos hablando puras cosas que no tienen coherencia, el Espíritu dice, eso no. Hasta que logre obtener conciencia, ahí vamos a... Y dice que corrige, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, purifica nuestra oración. Por lo tanto, la labor del Espíritu es poderosa. La santidad no tiene secretos. Usted ha escuchado que ser santo hay que buscar algunos secretos en la palabra de Dios para lograr. No. Si examinamos la vida de los grandes santos de la iglesia, solamente vamos a ver estos dos ejemplos, encontramos que eran grandes hombres de oración. ¿Y es un secreto que es bueno orar? No, no es un secreto, o sea, todos lo saben. Todos saben que debemos orar. Tenemos a John Wesley. Él señaló una vez que él no tenía en mucha estima a los ministros que pasaban menos de 4 horas diarias de oración. Bueno, no tenía televisión, internet, no tenía nada. Todo el día orando el hombre. No. Estos hombres se dedicaban a la oración. Eran hombres de fe. Y él decía que si un ministro, un pastor, un líder no oraba 4 horas, él decía, no vale la pena. Este es un aparecido. Este es una persona que no tiene peso en la fe. Y hay muchos líderes, hijos del Señor e hijas del Señor, que tienen puesto en el Señor, que están fallando en el tema de la oración, y es por esto. Lo han dejado de lado. Se confían en su conocimiento, se confían en lo que ya saben, y de alguna u otra manera se nota. Yo les conté, hermanos, que una vez hice un curso a unos pastores porque el expositor faltó y me pidieron a mí que le hiciera sobre el liderazgo. Yo obviamente tomé lo del liderazgo juvenil, lo traspasé a pastores, le saqué todo lo juvenil y fui formal, fui como caballero. Y no me acuerdo si eran como 100 o 120 pastores. Y yo en un punto hablé sobre la oración, donde cuando un líder o un pastor ora, se nota si ora o no, cómo ora. Resulta que terminé el tema y nadie quería orar. El pastor que estaba diciendo dice, ¿alguien quiere orar, por favor? ¿Ore usted? No. Nadie quería orar porque se iban a sentir intimidados porque le iban a observar cómo oraba, a ver si oraba bien o no. Pero no solamente eso. Cuando se enseña la palabra, también se da cuenta si la persona tiene comunión con Dios. Porque si enseña lo mismo una y otra vez, el mismo tema, se viene de vuelta, apareció el mismo tema, y así, sobre todo los hermanos de la misma iglesia se dan cuenta, ¿o no? Y yo he estado donde hay hermanos que me dicen, la quinta vez que predica el pastor lo mismo. Obviamente no es este pastor, no es el pastor de acá, es otros pastores. Y uno dice, qué terrible. Y es porque se dan vueltas lo mismo. ¿Por qué? Porque no oran. No buscan del Señor.
Lutero, ¿usted conoce a Lutero? Ahí está abajo, arriba está John Wesley, ahí con su buen look, para la foto, ¿cierto? Se preparó bien. Y también tenemos abajo a Martín Lutero. Decía que él regularmente oraba 1 hora diaria, excepto cuando tenía un día especialmente ocupado, entonces oraba 2 horas, porque necesitaba más del Señor. Y si usted se da cuenta, hermano, 1 hora no es tanto, en un día. Porque si usted ora 2 veces, podríamos decir que puede orar media hora y media hora. Pero se le divide en 4, así 15 minutos, y así lo puede hacer. Es posible, ¿no? Es abordable, se puede. Yo recuerdo que hace unos años atrás, varios años atrás, aquí se oraba creo que de 8 a 9 de la mañana, 1 hora. Y se pasaba rápido el tiempo. Como también habían reuniones solamente de oración y duraban 2 horas las reuniones. Por lo tanto, no es algo como de un monje que esté allá en un monte, que él sí pueda hacerlo, no, sí lo podemos hacer. El tema es que debemos orar con dirección, porque ahí nos vamos a dar cuenta que el tiempo se va a pasar volando. Y 1 hora no es nada viendo televisión, 1 hora no es nada metido en redes sociales, no es nada. 1 hora no es nada en el trabajo, si es que trabaja, obviamente, que algunos sacan la vuelta y todo. Pero los que trabajan pasa volando la hora, ¿no es cierto? Usted está de repente en la mañana, de repente ya hay que irse o ya hay que hacer estas cosas. Por ejemplo, si usted tuviera solamente 1 hora para ir de compras al mall o al centro comercial, ¿la alcanza? No, usted alcanza a mirar nomás. Entonces nos damos cuenta que 1 hora no es tanto. Obviamente estos son ejemplos, pero nosotros debemos partir de a poco, orando. Si usted va a orar por los alimentos, ore bien por los alimentos. No diga, Señor, gracias, amén. Y ya venía la cuchara en el aire. Ore bien y trata de hacer algo nuevo. Bueno, en mi casa a veces nos turnamos, el pastor dice, ya ora tú, o a veces cantamos, porque están los bebés, la guagua ahí, pero de alguna manera tenemos que diversificar nuestra oración porque es para el Señor. El descuido de la oración. Descuidar la oración produce un estancamiento en nuestra vida cristiana. Si usted se siente estancado, ya sabe más o menos a dónde está el problema. Consideremos el ejemplo de Pedro. En Lucas 22, 45 y 46 dice, se levantó de la oración, aquí está hablando de Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús estaba en Getsemaní, llevó a Pedro, Juan y Jacobo para que lo acompañaran, y el Señor Jesús se puso a orar, y ellos se pusieron a dormir. En vez de estar acompañando a Jesús en ese momento difícil, ellos estaban durmiendo. Y ahí vemos una imagen de lo que estaba ocurriendo. Vemos a Jesús clamando, vemos una imagen representativa de lo que es un ángel, entregándole una copa, no sé si lo alcanza a ver, porque Jesús le dice que no quiere tomar esa copa de sufrimiento. Y hay muchas representaciones artísticas de esto. Y no es malo verlas y también examinarlas, porque también tienen que ver con un relato bíblico de hombres que también aman a Dios. Y no es que estemos adorando estas imágenes, simplemente es un relato, es una muestra de lo que sucedió. Y de alguna manera representa a un ángel que le está mostrando hacia dónde tiene que ir, que es hacia la cruz. Ese es el objetivo. Y le está diciendo, toma esta copa. Y el Señor le dice, si fuera por mí yo no lo haría. Pero yo amo tanto, los amo tanto a ellos que lo voy a hacer. Y voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos ahí? Durmiendo. Justamente después de este acontecimiento, vienen a arrestar a Jesús y Pedro cree que atacando a los soldados con una espada podría salvar a su maestro, porque él dice la Biblia que él saca la espada
y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Pedro no oró. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Por lo tanto, cayó en tentación, porque ahí Jesús le dice, en las letras azules, en la última parte, levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y cómo fue tentado Pedro? En usar la espada. Es como que ahora es la oportunidad de atacar. Y él fue tentado y cayó, porque atacó a ese hombre y no tenía que hacerlo. Él cayó en tentación. Es cuando a uno lo provocan y uno cae en la provocación y le pega. Y al final, ¿quién queda mal? Queda mal el que pegó, el que reaccionó mal. Lo que es cierto sobre Pedro es cierto sobre nosotros también. Primero caemos en privado antes de que caigamos en público. Todo aquel cristiano que ha caído en público, que hemos visto su caída en pecado, es porque ya había caído antes en privado. Tenemos cientos de historias de hombres, mujeres de Dios, usados por el Señor, que cayeron en pecados terribles. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya caído en algo tan feo? Y no es de extrañar que ellos de antes ya habían dejado de buscar al Señor. ¿Cómo un hombre que estuvo 3 años con Jesús se equivocó así? Y no solamente eso, porque después ¿qué iba a hacer? Lo iba a negar. Entonces, en vez de orar, ¿qué había hecho Pedro? Había dormido. Y muchos de nosotros más dormimos o más hacemos otras cosas que oramos. Por eso cuando caemos tenemos que no echarle la culpa a los demás. Es que me engañaron, es que me desaprovecharon de mí, es que simplemente no oramos. Porque si hubiésemos orado, quizás el Señor nos hubiera avisado o hubiésemos estado atentos a sus señales. Y aquí en este caso Pedro se equivocó. Es un ejemplo. ¿Cuándo debemos orar? Isaías 54, en la versión NTV, dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Según Isaías, ¿cuándo es mejor orar? En la mañana, porque cada mañana el Señor dice que extiende su sabiduría, su gracia, para que oremos. ¿Ha orado usted temprano en las mañanas? Es bueno, pero no es obligatorio que sea en la mañana, pero sería lo ideal, porque si usted parte, podríamos decir en buen chileno, con el pie derecho. No se va a enojar porque se le pasó la micro, o el colectivero le hizo así que estaba lleno y se fue. Ya no nos va a importar eso, o que pase algo, porque ya está nuestra vida en las manos del Señor. Dice que Dios da el deseo de orar en las mañanas, pero otros pasajes nos muestran momentos de oración durante todas las horas del día, a lo largo de toda la Escritura. Ningún horario es sagrado o santificado para la oración. Hay religiones que, usted sabe, suena una bocina ahí, sobre todo en estas naciones musulmanas, y ellos se tienen que poner a orar, se tienen que arrodillar, y tienen que hacerlo, en dirección a la Meca, en este caso hacia allá. Y es una tradición y algo que ellos tienen que hacer, y en esos países se detiene el tráfico y todo el tema, pero no es una hora sagrada. Todo el día lo podemos dedicar al Señor en algún momento. Jesús oró en la mañana, en la tarde y en la noche, y podríamos decir en la madrugada y al amanecer. En cada momento el Señor Jesús oró, y dice la Biblia que pasó la noche orando incluso. Considerando la cercana relación que Jesús tenía con el Padre, sabemos que la comunión entre ellos nunca se interrumpió. Nunca se interrumpió la comunión del Padre con el Hijo, porque era algo constante, una oración delante del Señor constante. Por lo tanto, qué bueno que el Señor no nos da horario, porque justo si estamos en el trabajo no podemos ponernos a orar. Si estamos en algún momento ocupados, si estamos en un momento donde tenemos que trabajar, hacer algo importante,
No es obligación que ya ponte a orar, sino no, lo podemos hacer después o lo podemos hacer antes. Y qué bueno que lo podemos hacer incluso en momentos de dificultad. Cuando yo tengo quizás una audiencia en tribunales, yo oro antes. Y mientras estoy y se está poniendo fea la cosa, me pongo a orar, pero en la mente, obviamente. Señor, ayúdame, por favor, ayuda a que esta gente, ayuda a que este juez me tenga en consideración. Entonces no hay momento indicado o no para la oración. Puede ser que, hermano, usted esté de vacaciones en una playa súper lejos, no hay iglesia por ahí, usted lleva varios días y hay una persona que necesita oración, usted puede orar. Mira, le decir, no puede porque no está acá, no está en Santiago o no está en Chile, no sé. Usted puede orar y debe orar. Y es importante orar. Sabemos que la comunión entre Jesús y el Padre nunca se interrumpió y hacia eso es donde nosotros debemos apuntar, al ejemplo de Jesús. Orando. No quiere decir que ya, oré mi hora completa como Martín Lutero, no oro más. En todo el día no oro más. Orando, debemos estar constantemente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, esto es una palabra cortísima. Nunca dejen de orar. En la versión Reina Valera dice, oren sin cesar. Orad sin cesar. Esto significa que debemos estar en un estado continuo de comunión con nuestro Padre. Algo continuo. Se da cuenta que no es algo, podríamos decir, tradicionalista o religioso, pesado, sino que debe ser algo constante. Usted cuando salga de su hogar, Señor, bendíceme en este trámite, mientras está ya esperando en la fila, Señor, me pasó esto, Señor, dame gracia. Cuando vuelva de regreso, Señor, tú eres el que me ayuda. Cuando entre a su casa, gracias, Señor. El Señor así nos va a ir ayudando a poder ir teniendo una comunión con Dios y quizás digamos, mira, no pude orar una hora seguida, pero sí estuve en comunión con el Señor constantemente. La oración es central y crucial en la vida del cristiano, no la descuidemos. Y esto parte para mí y también para todos nosotros, de que debemos darle tiempo a la oración. Hay una aplicación que es la aplicación de la Biblia, que usted, la mayoría la tiene, y tiene un devocional con oración. Usted le pone ahí y se puede poner a orar. Le da el tiempo para que ore y también le da algunas sugerencias de oración. Entonces no tenemos excusa. Y lo bueno, hermano, es que la oración es gratis. Y es solamente depende de nosotros. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Orar constantemente, poner nuestras peticiones, darle gracias al Señor y nos vamos a dar cuenta que esto va a ir fluyendo. No creo que Jesús haya tenido una oración tediosa, como que haga que los discípulos se hayan quedado dormidos por eso, no. Sino porque ellos estaban tan ensimismados, estaban tan metidos en sus cosas que no les importó y se quedaron dormidos, sobre todo por la hora que era, porque era tarde. Pero nosotros, el Señor nos ha dado tantas bendiciones. Imaginémonos, hermanos, que hemos sido bendecidos enormemente por el Señor sin orar o sin buscar al Señor como correspondería hacerlo. ¿Cuánto más el Señor nos va a bendecir si realmente lo hacemos? Como dice el apóstol Pablo, cuando ya despierten del sueño, porque están como adormecidos, dice Pablo. Y cuando despierten, dice que se va a convertir como en un amanecer, el día, porque dice que somos hijos de la luz, no de la noche, del día. Entonces es bueno que despertemos hacia esta verdad. Y espero, hermanos, que este curso, este estudio que vamos a tener, este es solamente la primera parte, nos anime a todos nosotros a que oremos y busquemos del Señor. Y que cuando nos reunamos sea un fluir de la adoración, sea un fluir, y que los que vienen apagados o un poco ensimismados se unan a la oración. ¿No le ha pasado a usted que de repente viene en otra y ve a los hermanos tan que ya metámonos aquí? En esto, porque es un río de la palabra y de la presencia del Señor, y que eso así sea cada reunión que se haga en esta iglesia. Les invito, hermanos, a que se ponga de pie y vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias.